Bueno, comenzamos por el principio. ¿Qué es un inductor? Un inductor es un componente que almacena energía en forma de campo magnético cuando por él circula una corriente. En este caso podemos ver una bobina que cuando se le introduce una corriente generaría un campo magnético de esta forma. Ahora, ¿cómo funciona un inductor? Cuando hay un cambio de corriente, este se opone a ese cambio, generando una fuerza electromotriz inducida según la ley de Faraday. Esta posición se le llama como autoinducción. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen los inductores? Puede ser en transformadores, en aplicaciones de radiofrecuencia o en filtros. En transformadores, ellos transfieren energía eléctrica entre circuitos a través de inducciones electromagnéticas. En aplicaciones de radiofrecuencia, ayudan a sintonizar los circuitos a frecuencias específicas. Y en filtros, los inductores forman circuitos LC que bloquean o pasan frecuencias específicas con capacitores, lo que los hace muy esenciales para equipos de audio y dispositivos de comunicación. Ahora, la energía almacenada en un inductor se da de esta forma, y el inductor no disipa la energía, sino que la almacena temporalmente en su campo magnético, es decir, que en un determinado tiempo esa energía tendrá que ser liberada en otra forma. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de un inductor en una corriente continua? Al principio se opone al paso de la corriente, funcionando como una resistencia, pero ya a largo plazo el inductor funciona como un cable por donde él puede fluir la corriente libremente y no se puede presenciar una caída de voltaje. Ahora, el comportamiento de un inductor en una corriente alterna es que se va a oponer al cambio de la corriente y se va a introducir un término que se conoce como reactancia inductiva, que es la oposición que un inductor presenta al flujo de corriente en un circuito eléctrico de corriente alterna, que va a depender de la frecuencia, que tanto si crece la frecuencia, la reactancia va a aumentar; si disminuye la frecuencia, la reactancia va a disminuir. Y también otro comportamiento que tienen los inductores en una corriente alterna va a ser que va a retrasar la corriente respecto al voltaje. Es decir, la fórmula de la inductancia en un solenoide y en un toroide. La fórmula de la inductancia en cualquier inductor es esta fórmula, en el cual nosotros sabemos cuál es el campo magnético en un solenoide, que es de esta fórmula, de esta forma, y de aquí podemos saber cuál es el flujo magnético, que es el campo magnético por el área transversal. Como ya tenemos cuál es nuestro campo magnético en un solenoide, podemos reemplazar, operamos y tenemos que nuestro flujo magnético es este. Ahora volvemos a nuestra primera fórmula, reemplazamos, operamos y tenemos que nuestra inductancia va a ser igual a μ por n al cuadrado por el área transversal, eso dividido por la longitud del solenoide. Ahora hacemos el mismo procedimiento para hallar la inductancia en un toroide. Entonces tenemos que es nuestro campo magnético en un toroide, reemplazamos este valor para hallar el flujo magnético en un toroide, nos daría igual a esto, y por último reemplazamos el flujo magnético en la fórmula de la inductancia y tenemos que al final que la inductancia en un toroide va a ser igual a μ por n al cuadrado por el área transversal dividido eso en 2pi por el radio. Bueno, básicamente un solenoide es si se pudiera coger un palo de madera y en él se enrollara un cable de cobre infinitamente, se podría decir también, y usted retirara ese palo de madera, lo retirara, le quedaría ya su solenoide. Y un toroide es básicamente coger usted una dona, enrollarle un cable de cobre, quitar la dona y de esa forma quedaría un toroide que se vería de esta manera y el solenoide se vería de esta manera. Por eso es que en la fórmula lo único que cambia es que en uno se tiene que dividir por la longitud del solenoide y por el otro se tiene que dividir es por el radio del toroide.